Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, lunes 21 de marzo de 2022, qué rápido pasa el tiempo, episodio número 205 de Fluent Spanish Express Podcast. Y arrancamos la semana, como siempre, con vuestras preguntas que os recuerdo podéis enviarme a través del correo electrónico podcast@fluentespanish.express, a través de las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en YouTube, en donde queráis. Y también podéis enviármelo a través de la sección de contactar de la página web en www.fluentespanish.express/contactar. Bueno, y si no sabéis, os recuerdo, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluent Spanish Express en www.fluentespanish.express. Para las personas que quizás no habéis escuchado nunca este podcast, o que no conocéis esta página, os invito a que vayáis allí porque por tan solo 5 euros al mes, que no es nada, tenéis acceso a audiocursos sobre la cultura española, las costumbres sociales, cómo vivimos, cómo pensamos, cómo actuamos los españoles y las expresiones que utilizamos los nativos españoles. ¿Y todo esto para qué? Para llevar vuestro español al siguiente nivel, porque el nivel intermedio es un desierto, es una travesía en el desierto, o sea, es un enorme trayecto que se tarda muchos años y que a través de estos audiocursos pues intento ayudaros a salir de eso y llegar al nivel avanzado. Y cada audiocurso incluye episodios, los episodios tienen sus propias transcripciones para que podéis escucharlo desde el teléfono móvil. No existe eso de Diego, es que no tengo tiempo. No, puedes escucharlo mientras estás fregando los platos, mientras paseas al perro, mientras llevas a los niños al colegio, mientras estás limpiando el coche, bueno, lo que tú quieras. Puedes estar haciendo cualquier otra cosa y a la vez escuchando estos audiocursos y luego pues ya desde el ordenador o desde la tablet o desde el móvil, pues consultas las transcripciones, ya está, no hay más. Y además, sí hay más, hay acceso a una comunidad de estudiantes para resolver vuestras dudas, vuestras preguntas y practicar escribiendo y hablando, conectar con otras personas, compartir vuestras experiencias y también reuniros conmigo, porque la semana pasada pues hemos hecho la primera sesión del club de lectura y es que hemos hablado del libro de Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento, y ya estamos decidiendo qué libro vamos a leer para la próxima sesión, que posiblemente sea uno de Gabriel García Márquez. Estamos en ello, estamos ahí votando, así que vamos a ver qué pasa con esa votación. Y bueno, vamos a empezar ya con este episodio de hoy, esta pregunta de hoy que la envía Eva desde Dinamarca y dice: buenos días Diego, ¿cómo estás? En el episodio de hoy has dicho una expresión como que Dios me perdone. Bueno, en el episodio de hoy se refiere al del miércoles pasado, que Dios me perdone. Me gustaría preguntarte si en España es común utilizar expresiones así. He visitado España 2 veces y creo que he escuchado algunas. Solo las utilizan personas religiosas. Muchas gracias, enhorabuena por el podcast, me encanta, Eva. Bueno, gracias por tu pregunta, Eva, gracias por tus palabras y que Dios me perdone. Bueno, pues esa expresión seguramente la habré utilizado, no me doy cuenta, porque, pues os voy a hablar un poquito de este tema de las expresiones utilizando a Dios, todas las expresiones relacionadas con el tema de la religión, porque aquí en España, y os hablo de una encuesta del año 2021, el 37%, alrededor del 37% de la población afirma ser católica no practicante, es decir, que creen en Dios, pero no practican, no van a la iglesia, no participan en las homilías, bueno, en todas las cosas que tienen que ver con la fe. Sin embargo, un 17% pues, se declara católico practicante, con lo cual, bueno, pues sí que se supone que va a misa y todas estas cosas. Luego también está un 15,5% que se declaran ateos y un 12,9% que se declaran agnósticos. Bueno, el resto, indiferentes, creyentes de otras religiones, que poco me parece el porcentaje que veo aquí de un 3,2%. Creo que debería haber más personas creyentes de otras religiones, pero vamos a dejarlo aquí, no voy a entrar en detalles sobre porcentajes. Pero, ¿qué pasa con los agnósticos y los ateos? Bueno, los adjetivos agnósticos y ateos tienen un significado diferente. Yo, bueno, pues la verdad es que sí me considero no creyente, por si alguno tenía duda, pero como veis en el episodio anterior, como dice Eva, pues sí utilicé la expresión que Dios me perdone, y es que pensando un poco en esta pregunta, pues sí que utilizo la expresión a Dios, lo aumento muchas veces en mis expresiones, porque es muy típico aquí en España utilizar ese tipo de expresiones, aunque no seas creyente. Esto es interesante decirlo. Tú no tienes por qué creer en Dios, pero muchas veces por una cuestión de hábito, pues al final repites estas expresiones. Bueno, los agnósticos se aplican a las personas, o las personas que son agnósticas son las que bueno, pues creen que no se puede demostrar ni tanto la existencia
como la no existencia de Dios, con lo cual pues no creen o les da igual. Y los ateos pues son los que niegan la existencia de Dios y bueno, pues es diferente ser ateo que agnóstico. Ateo es que lo niegas y agnóstico es que bueno, pues que no lo sabes, ¿vale? Generalmente cuando hablamos de personas no creyentes se suele meter todo en el mismo grupo y se dice que son ateos. Bueno, esto es un poco incorrecto, pero pasa así. Bueno, ¿qué pasa? Que mi generación pues fue educada siguiendo la fe católica. Teníamos varias horas de la asignatura de religión cada semana, bueno, en la que apenas hablaba de otras religiones y que no fueran la cristiana, simplemente, pues bueno, Biblia para arriba, Biblia para abajo, los mandamientos y todas estas cosas, y al final pues estábamos todo el día hablando de todo lo relacionado con la religión cristiana. Bien, eso en el lenguaje, pues claro, se hace notar porque hay muchas expresiones que vienen ya de generaciones anteriores que tenían más aún, más inculcada la fe y la práctica de la religión. Por ejemplo, mis abuelos iban a misa, mi madre iba a misa, y bueno, pues ya digamos mi generación pues que dejó de hacer este tipo de ir a la misa los domingos y todas estas cosas, pero bueno, pues como os puedo decir, Dios aparece en muchas expresiones y es muy difícil además quitarse esas expresiones, aunque no seas creyente. Normalmente por la práctica te suelen salir. A mí, por ejemplo, muchas veces utilizo la palabra Dios en las frases, menos cuando me doy cuenta y la cambio, pero es muy difícil estar hablando, y además a veces yo hablo sin pensar, pues que realmente te des cuenta de que vas a decir la palabra Dios y que busques otra alternativa. Bueno, hay alternativas que son un poquito más fáciles, pero que al final, pues bueno, no sé. Voy a deciros algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando nos sorprende algo decimos, por Dios. Si no hay nadie, vamos a un sitio y no hay nadie, decimos que no hay ni Dios, es que aquí no hay ni Dios, o sea, vale, o no, aquí no hay ni Cristo, también puedes decirlo. En cambio, si hay mucha gente, si hay un sitio donde va mucha gente, pues decimos que ahí está todo Dios, ¿vale? Ahí está todo Dios. Decimos, no hay ni Dios o está todo Dios, aquí no hay término medio. Para no tentar a la suerte, porque los españoles en algún episodio yo os decía que somos muy supersticiosos, decimos que nos vemos mañana si Dios quiere. Sí, si Dios quiere. O sea, no puede haber otra solución. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Esa es una frase muy típica de abuela y muy típica que fue pasando de generación en generación y que se sigue utilizando muchísimo. Si no pasa nada, nos vemos mañana. Si no hay novedad, nos vemos mañana. Nos vemos mañana si Dios quiere. Es mucho mejor, ¿no? Bueno, si hay un lío enorme, es mejor decir que se armó la de Dios. Aquí se armó la de Dios. Este podcast, que es un podcast que escucha todo el mundo, mentira, cada vez que se publica se arma la de Dios. Ahí es un éxito rotundo. Es mentira. Si se juntan dos personas iguales, no es cosa del azar. No. Es que Dios los cría y ellos se juntan. Sí, no hay otra posibilidad. Dios los cría y ellos se juntan. No me digáis qué significa, pero Dios los cría y ellos se juntan. Si las cosas van mal, pero pueden ir aún peor, o sea, no estamos todavía con el agua al cuello, Dios aprieta, pero no ahoga, es decir, que nos da un poco de respiro. Pero si ya van mal, que Dios nos pille confesados. Bueno, y como os digo, hay un montón de expresiones, os podría seguir aquí 2 horas hablando de expresiones con la palabra Dios, y yo muchas de estas las utilizo, y además sin darme cuenta. Y también se utilizan frases con el diablo, por ejemplo, sabe más el diablo por viejo que por sabio, o muchísimas más que, si queréis, me podéis escribir un email, me podéis escribir un mensajito y decirme que, bueno, pues que hago un episodio sobre expresiones con Dios y con el diablo y con todo esto. Si queréis os lo hago este episodio uno de estos jueves, así que, bueno, solo tenéis que escribirme o decirme simplemente, aunque sea, vale, venga, perfecto, lo hacemos. Bien, pues esta es la respuesta, respondiendo a Eva, que me fui un poco por las ramas, pues sí, utilizamos muchísimo las frases con Dios, bueno, normalmente, yo al menos sí lo utilizo, intento evitarlas, no siempre es posible, y no la utilizan solo las personas religiosas, sino muchas personas. Como os digo, las personas que no son religiosas, pues intentamos evitarlas, pero, bueno, por ejemplo, cuando alguien estornuda, se suele decir salud, ¿no? Bueno, pues a mí me sale siempre decir Jesús, que es una expresión religiosa. Jesús, cuando alguien estornuda por aquello de que el alma se va y entonces Jesús te la recupera, bueno, tonterías de estas que al final pues son una expresión y yo en vez de decir salud siempre digo Jesús. Bueno, pues me sale así, es una costumbre que tengo y ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues soy así, hay que quererme igual. Bueno, como os decía, pues muchísimas gracias por vuestras preguntas, muchísimas gracias por tu pregunta de hoy, Eva, muchísimas gracias a todas las personas que estáis dejando vuestras preguntas y también deciros que si estáis suscritos en www.fluentespanish.express, cada mes estaré respondiendo preguntas de todo tipo,
una sesión de preguntas y respuestas cada mes para hablar de todas esas dudas, esas preguntas, expresiones, vocabulario, gramática, todas esas cosas que queráis que tengáis duda. Así que, bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify. Por favor, dejadme alguna reseña ahí en Apple Podcast, que no os cuesta nada. Simplemente, pues, decidme alguna cosa bonita. Decidme que os gusta el podcast, anda. Venga, 5 estrellitas y es que me gusta mucho el podcast, Diego. Bueno, ya sabéis, nos vemos todos los días de lunes a viernes aquí en Fluent Spanish Express Podcast, y si queréis aprender todo el español que nos enseñan los libros, en www.fluentspanish.express. Que tengáis una buena semana.